Todos hemos recibido alguna vez una noticia alarmante a través de WhatsApp, Facebook, TikTok o cualquiera de las redes sociales que hoy en día pues, estamos utilizando mucho. Algún titular así catastrófico, alguna nota alarmante, de cualquier índole. Sin embargo, ¿cuántas veces nos detenemos para ver si el contenido de esa nota es verdadero? ¿Cuántas veces cuestionamos lo que estamos viendo? Pues en esta era de la desinformación, con lo que llamamos la fake news, eso es muy común en el día a día. Ahora que se ha democratizado la información y cualquier persona puede subir información, se ha vuelto como una prioridad la velocidad con que se comparten esas informaciones, y esa velocidad no siempre viene acompañada de la verificación necesaria. En el podcast del día de hoy vamos pues a hablar sobre este tema. Tenemos una invitada muy especial, Maciel Gómez, muy reconocida en los medios de comunicación de nuestro país, productora, subeditora de medios digitales para la cadena de Emisoras Unidas y para el grupo Televicentro. Maciel Gómez es una persona con vasta experiencia en este tema de los medios digitales, y ella pues compartirá vía telefónica con nosotros algunos conceptos que creemos que van a ser relevantes en cuanto a estos contenidos, sobre todo para saber cómo identificar las noticias falsas, para saber qué hacer en el caso de recibir comunicaciones así de esta índole. Vamos pues a escuchar la entrevista que hicimos vía telefónica con la licenciada Maciel Gómez, subeditora de medios digitales para el grupo HRN y Televicentro. Bueno, bienvenidos a Descabellado, este podcast en donde hablamos de todo lo que te interesa. Hoy nos acompaña la licenciada Maciel Gómez, reconocida presentadora de programas de radio y televisión, productora, y actualmente también subeditora de medios digitales de Emisoras Unidas y Televicentro. Bienvenida, Maciel, ¿cómo ha estado? Muy bien, Javier, honrada de poder compartir con usted en su podcast. La verdad que este es una evidencia, ¿verdad?, de la nueva era de la comunicación, cómo han crecido este tipo de espacios para que cualquiera pueda comunicar. Y es muy importante, sobre todo para fortalecer el periodismo independiente, que hoy en día es tan necesario para que la verdad llegue a cada rincón. ¿No es así, Maciel? Por supuesto, y sobre todo también para que cada persona desde su especialidad pueda informar a las personas desde ese nicho de comunicación que le interesa, y creo que por eso justamente es que hay tanto crecimiento de este tipo de espacios. Así es, y eso nos lleva precisamente al tema en el que vamos a compartir en esta transmisión, que es precisamente el tema de la información a través de medios digitales, pero sobre todo el asunto de las noticias falsas, los fake news, que es parte de este nuevo proceso, pero que sabemos que también con un ejercicio profesional pues se puede sobrellevar para que al final llegue la información verdadera al público. Así es, yo creo que los famosos bulos, como dicen también en la lengua española, forman parte de esta nueva era de la comunicación, porque como bien decimos, si bien se ha democratizado, como dicen nuestros políticos, la información, eso lleva a que muchas personas sientan la necesidad de informar o de compartir información, aunque esta no sea verificada. Y es ahí donde hay líneas grises y sobre todo riesgos para la comunicación, y sobre todo en eventos de emergencia esto se convierte en un riesgo para la seguridad ciudadana. Maciel, el bulo ha formado parte de la historia de la comunicación desde siempre, o sea, no es exclusivo de nuestra era digital. Sin embargo, ¿cuál cree usted que es la diferencia entre el bulo como se conocía antes,
en la sociedad a lo que estamos viendo hoy en día en los medios de comunicación digital? Antes creo que la información falsa era más difícil su expansión, porque la información iba de boca en boca, o tal vez por una imprecisión de un periodista que emitiera una información no verificada por radio, televisión, los medios tradicionales, esta podía trascender. Pero ahora, con la era de las redes sociales, una información que no es verídica se puede expandir a muchas más personas. Además, juega mucho el tema generacional. Recordemos que los que somos millennial, por ejemplo, en mi caso, hemos ido aprendiendo y creciendo junto con la tecnología y con los cambios tecnológicos, mientras que las personas que ya son los boomers, nuestros abuelos, nuestros padres, son personas que no están conscientes, por ejemplo, de los avances de la inteligencia artificial, de cómo se puede duplicar a través de estos mecanismos la voz de una persona, la apariencia física de una persona, y para ellos es mucho más difícil identificar cuando una información que parece vestida de realidad es falsa. Eso creo que incide mucho, y también el alcance que tienen las redes sociales, porque ahora basta con un clic para difundir, ojalá cientos a millones de personas en el mundo, una información que no es correcta. Eso responde a la pregunta de por qué será que las personas creen hoy en día tanto esa información falsa, los bulos. Pero, ¿a qué se deberá que las personas comparten esa información falsa, Maciel? Creo que radica, a mi juicio, ¿verdad?, en esa necesidad que se tiene actualmente de sobresalir, de llamar la atención a través de nuestras plataformas personales. O sea, porque como medios de comunicación siempre hemos sabido que toda información que apela a la emoción llama la atención, pero la gente ha detectado que a través de las redes sociales el miedo, la indignación, la polarización o la urgencia, o tienen esa urgencia como de compartir, porque yo quiero ser el primero. Ahora no solo es el periodista el que está buscando tener la primicia, sino que también desde las diferentes plataformas o desde sus redes personales, la gente tiene esa necesidad de compartir, de ser el primero en generar una interacción, un comentario, un debate dentro de las redes sociales. O sea, se ha convertido en una adicción. Ya, sí, una adicción que se ha esparcido como un virus hoy en día. Y dentro del marco de esta adicción, ¿qué estima usted, cuál estima usted, mejor dicho, que es la responsabilidad que tienen las redes sociales en esta situación? Bueno, es una alta responsabilidad. Vemos casos como el de OpenAI, que ha enfrentado algunas demandas, ¿no? Por temas de sesgos en cómo contestan sus inteligencias artificiales, también cómo los algoritmos priorizan cierta información que, aunque sea falsa o exagerada, lo hacen por el nivel de interacción. Entonces ahí es cuando los programadores o los propietarios de estas redes sociales, que a veces a la gente se le olvida que esto también es un negocio, y es un negocio de esta hegemonía del clic, en la que todo mundo quiere tener más me gusta, más interacción, como le decía, generar ese debate. Entonces ellos programan sus algoritmos a veces con la irresponsabilidad del sesgo, de sesgos raciales, políticos, socioeconómicos, y priorizan mucho eso, el engagement, en el obtener un me gusta, aunque el contenido sea falso o exagerado. Y es ahí donde nosotros como usuarios tenemos que empezar a exigir desde ese comentario también, usar las plataformas de las redes sociales que ellos mismos han creado para exigirles, para denunciar, porque podemos hacerlo a través de diferentes redes sociales. Está la denuncia, ¿no?, de todas esas plataformas y de páginas de personas que se dedican a esto, a desinformar y a generar incluso polarización y odio dentro de las plataformas digitales. Correcto. Y desde su experiencia, Maciel, en dos casas de tanto prestigio como son Emisoras Unidas y Televicentro,
¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo puede un medio verificar esta información viral? Creo que ya la inteligencia artificial nos brinda algunas herramientas para poder verificar contenido que solo le ponemos ahí, dime si esto está creado con inteligencia artificial y uno puede hacer, pero sobre todo creo que aquí es donde entra la importancia del periodismo serio y del trabajo editorial, porque muchas veces con esta apertura de los medios de comunicación y de las redes sociales, cualquiera puede comunicar, es cierto, pero no cualquiera puede comunicar con responsabilidad y con el criterio periodístico. Y es ahí donde entramos, en mi caso, por ejemplo, que soy como subeditora de los medios digitales y plataformas de redes sociales de Televicentro y Emisoras Unidas, de verificar que cada información venga de medios confiables. Yo creo que en cada emergencia, en cada desastre, en un evento político, las personas ahí sí ya tienen un poco más de cuidado de buscar la información en hablando de nuestros noticieros, en un Hoy Mismo, en un Frente a Frente, en un TN5 y en un diario matutino de HRN, por ejemplo, y prefieren esa información a otros posteos que proliferan en redes sociales sobre ese tipo de hechos. Contrastar las fuentes sigue siendo la premisa de que debe tener cada uno de los periodistas, independientemente de la plataforma desde la que trabaje, porque un medio responsable siempre confirma la información, porque aunque estamos con como le decía, con esa hegemonía del clic y de alcanzar la primicia y de publicar primero, como bien decía Gabriel García Márquez, o sea, no siempre el que publica primero es el que lo hace mejor. O sea, lo importante no es publicar primero, sino publicar bien las cosas. Y creo que esa es como lo que diferencia al periodista responsable a cualquier persona que quiera comunicar sin ningún tipo de filtro los rumores que hay en las diferentes plataformas. En otras palabras, es mejor verificar antes que volar. Exacto. ¿Qué debe hacer un ciudadano entonces antes de compartir una noticia, ya que es tan abierto, tan democrático esto hoy en día que cualquiera puede compartir una noticia, pero qué debe hacer un ciudadano antes de compartirla? Yo creo que abocarse a las redes sociales de los medios responsables, de los medios tradicionales, ya sea radio, televisión, que están en las plataformas digitales y que usted puede decir, bueno, dicen que murió fulanito, pero solo lo dicen en una página de chismes, en el chismeo HN o en una página que tiene inclusive desde el nombre de donde aparece, de la cuenta donde aparece la información, es donde tenemos que empezar a deducir si es o no verídico, porque no es lo mismo decir un Hoy Mismo que decir el chismeo.hn. O sea, tenemos que verificar desde ahí, desde cuál es la fuente, y si desconfiamos de que esta página nunca la había visto, esta cuenta, no sé quién es esta persona, porque a veces también se disfrazan personas reales. ¿Quién es esta persona? Entonces mejor me voy a un medio conocido, un medio tradicional, para verificar si verdaderamente esta información es real. Lo que llamamos en periodismo ahora es fact-checking, ¿no? La verificación del contenido. Correcto. Bien, y para terminar, Maciel, con esta charla tan interesante que estamos teniendo, ¿cuál es el mayor riesgo de la desinformación en una crisis? Creo que la gente tome medidas y decisiones equivocadas justamente porque está siguiendo información falsa. Por ejemplo, en una emergencia de salud, desastres por eventos naturales, temas políticos, sobre todo ahora que estamos con elecciones en Sudamérica y hay facciones extremistas, tanto de derecha como de izquierda. Cuando la gente recurre al pánico o toma decisiones, bueno, lo vimos cuando decían del fin del mundo, no hace muchísimos años, en el 2020, que mucha gente hizo hasta búnkers en su casa, compró alimentos a nivel exagerado, o gente que incluso puede llegar a tomar la decisión de migrar porque hay una información que dice que en tantos años
nos vamos a quedar sin agua ahora que estamos también con eventos medioambientales fuertes. Ese es el mayor riesgo, considero yo, que las personas tomen decisiones equivocadas a partir de una información falsa que está circulando en cualquier plataforma. Y sobre todo la generación de crisis. Creo que también tenemos que tener el discernimiento que este tipo de información puede ser generada desde los mismos personajes de poder, pues del poder político sobre todo, y también del poder económico, que nos saturan de información falsa, a veces inclusive desde plataformas y medios digitales, para que nosotros tomemos decisiones o apoyemos determinaciones del gobierno que no benefician a la mayoría, sino que a ciertos grupos de la población. Pues ahí está el gran riesgo que yo considero que nos deja la desinformación. En ese sentido, entonces, así como es de importante que quien emite la información se asegure de su veracidad, de las fuentes, también es muy importante que el público, sobre todo hoy en día, mantenga una actitud crítica ante la información que recibe, que también verifique, que no se lo crea todo de buenas a primeras, que no se deje llevar por las emociones causadas por dicha información. Es una responsabilidad en ambas vías. Sí, por supuesto. Creo que ahora que todos tenemos esa capacidad de poder contribuir o parar una información falsa a que se difunda, tenemos que tener esa responsabilidad antes de darle compartir algo, verificar si ese medio existe, si esa persona es real, si esa información sobre todo es real o no está malintencionada, porque también nos enfrentamos en esa competencia que existe en las plataformas digitales por alcanzar el me gusta, el clic, la interacción, al famoso clickbait, ¿no? Cuando exageran una información que, si bien es cierta, pero la tergiversan de tal manera como que genere más morbo, más emoción, o el hecho de que la gente entre y la comparta, cuando realmente el hecho no está del todo contado de una forma verídica. Entonces, esa es una responsabilidad individual, y siento que ya la debemos de tomar todos y cada uno. Una, para exigir que las plataformas programen sus algoritmos con responsabilidad y siempre con una supervisión humana que sea pertinente. Cuando estas cosas que afectan la seguridad ciudadana y puedan generar crisis no proliferen a través de las diferentes plataformas, y a nivel individual como seres humanos ya ver que no solo se trata de conseguir los mayor número de seguidores, sino también de tener la responsabilidad de que de lo que estoy informando puede generar algún problema, puede generar alguna crisis, alguna emoción. Bueno, han habido hasta suicidios en algunos casos por información falsa. Así es. Bueno, muchas gracias a Maciel Gómez, reconocida periodista, productora, subeditora de medios digitales, quien en esta emisión nos ha acompañado sobre todo para comentarnos sobre su experiencia y sobre su conocimiento alrededor de este tema de la desinformación en las redes sociales. Estamos muy agradecidos, Maciel, siempre es un honor compartir con usted y es muy grato compartir con usted. Esperamos pues tenerla en otras emisiones más adelante de este podcast Descabellado, y pues desearle muchos éxitos en sus labores. Igualmente, éxito, Javier, y también a la audiencia siempre mantener esa responsabilidad cuando se trata de compartir una información y abocarse a los medios tradicionales, porque quieras o no, ahí hay una imagen que cuidar, una reputación de un medio quizás de décadas, donde cuando está todo eso en juego, créame que se toma 1, 2 o 3 veces, se revisa la información para antes de decidir darle publicar a un contenido. Así es, Maciel. Bueno, muchísimas gracias y que tenga un feliz día. Hasta la próxima. La desinformación es un problema de múltiples niveles en nuestra actualidad, no solo es de tipo tecnológico o informativo.
también tiene un impacto fuerte en la salud, la economía, la cultura, en la estabilidad social. Una noticia falsa, un bulo, puede llevar a convulsiones sociales, revueltas, pánico, inestabilidad y puede costar muchas vidas. Hoy en día, pues nuestro deber es tener una educación digital para saber comprender que aunque no vamos a evitar un 100% la difusión de noticias falsas, pues sí podemos hacer lo posible por verificar las noticias que nosotros estamos recibiendo, por saber discernir qué es falso y qué es verdadero, por buscar otras fuentes de información, sobre todo fuentes de mayor crédito o de mayor reputación. En otras palabras, ante las noticias actuales que recibimos, pues no hay que reaccionar de inmediato de forma alarmada, hay que buscar siempre nuevas fuentes de información. Así que eso es lo que nos corresponde a nosotros, sí, estar informados, pero estar informados por fuentes fidedignas. Esperamos que la transmisión de este podcast pues haya servido para comprender un poco más el fenómeno de la fake news y para poder discernir también entre las noticias que nosotros recibimos constantemente. Los esperamos en una edición más de Descabellados, aquí con Javier Suazo Mejía.